Si hacemos memoria, nos acordaremos que las moléculas son grupos de átomos que se encuentran enlazados entre ellos. Entonces, ¿qué son las biomoléculas? Las biomoléculas, como su nombre bien lo indica, por el prefijo bio, son las moléculas que forman a los seres vivos, ¿sí? Son básicamente los ladrillos que componen a nuestras células y por ende nuestros cuerpos. Dependiendo de la naturaleza química de estas biomoléculas, las podemos clasificar en orgánicas e inorgánicas. ¿Cuál es la principal diferencia? Que de ellas las orgánicas están formadas principalmente por cadenas de carbono con hidrógeno y oxígeno también en la mayoría de los casos, mientras que las inorgánicas no va a ser el caso. Acá tenemos un esquema que resume más o menos cuáles son las biomoléculas. Por una parte están las orgánicas y por otro lado las inorgánicas, donde podemos fijarnos que están justamente compuestos o sustancias que no son orgánicas, es decir, no están formadas por carbono e hidrógeno principalmente, como son el agua, las sales minerales y los gases, pero que todas son biomoléculas, puesto que son moléculas necesarias para el funcionamiento de los seres vivos, son moléculas que forman parte de la estructura de la célula y por ende todas estas sustancias que estamos observando aquí, de alguna manera vamos a tener que ver cómo las incorporamos a nuestro cuerpo. Específicamente durante esta clase vamos a estudiar las 4 biomoléculas orgánicas y además la molécula de agua. La molécula de agua, para que partamos conversando sobre ella, es el solvente en que ocurre la vida. El 70% de nuestras células está compuesto por agua. Por ende, podemos decir que el 70% de nuestros cuerpos está formado por agua. El agua, como molécula, participa de muchas reacciones químicas. Sí, muchas reacciones químicas que son muy importantes, pero al mismo tiempo el agua forma un medio para que muchas reacciones puedan ocurrir. Finalmente, gran parte de las sustancias de nuestro cuerpo que van reaccionando pueden hacerlo puesto que se encuentran desplazándose en el medio acuoso que forma la célula por dentro. El citoplasma, recordemos, el espacio celular que se encuentra delimitado por la membrana, el interior de la célula, este citoplasma, está formado principalmente por agua, y es ahí donde ocurren la gran mayoría de los procesos que realizan las células. La molécula de agua tiene muchas propiedades químicas interesantes, como por ejemplo ser un excelente regulador de la temperatura, un amortiguador, un transportador de sustancias, entre otro tipo de cosas. Las proteínas son moléculas que cumplen muchísimas funciones en nuestro cuerpo. Es difícil resumir en pocas palabras qué es lo que hacen, porque realmente están involucradas en muchísimos procesos. ¿Por qué? Porque las proteínas son muy diversas. Las proteínas están formadas por unas pequeñas subunidades que se llaman aminoácidos, y existen cerca de 20 aminoácidos distintos que se pueden enlazar de formas distintas y que pueden formar largas cadenas de aminoácidos. Por ende, proteínas podemos encontrar muy pequeñas o podemos encontrar proteínas gigantescas que se pliegan de muchas maneras distintas y al irse plegando es que van adquiriendo funcionamiento. Es por ende que por eso es que todas las proteínas tienen funciones muy distintas y muy diversas, como pueden ser, por ejemplo, formar parte de la estructura de nuestros músculos, tener funciones inmunológicas como los anticuerpos, que son proteínas, ser comunicacionales, como en el caso de las hormonas, permitir el transporte de sustancias, como por ejemplo la proteína hemoglobina que se encuentra en nuestros glóbulos rojos, y al mismo tiempo ser enzimas, que son los catalizadores biológicos, los aceleradores de las reacciones químicas en los seres vivos. Son muy sensibles a las variaciones de temperatura y presentan carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre en su estructura. ¿Qué clase de alimentos son altos en proteína? Todas las carnes lo son, las legumbres, los lácteos, los huevos. En general, esos son los que suelen decirse que son alimentos ricos en proteína. Pero entonces, para ir resumiendo, ¿qué es lo importante de las proteínas? Son súper importantes en su consumo, puesto que la cantidad de funciones que desempeñan en el cuerpo son muchísimas. En el caso de los carbohidratos, los principales representantes de ellos en los alimentos son los granos. Todos los cereales son muy altos en carbohidratos, ¿sí? Muy altos en carbohidratos. Los carbohidratos también son conocidos como los azúcares, ¿ya? Azúcares y carbohidratos en biología son prácticamente sinónimos. Y los hay de varios tamaños. Los carbohidratos más pequeños son los que se llaman monosacáridos, y uno de ejemplo de ellos es la glucosa, que es el monosacárido probablemente
más común de mencionar, así como también existen otros, como la fructosa, y también existen otro tipo de azúcares que se llaman disacáridos, que son un poquito más grandes, y de entre ellos podemos encontrar la lactosa como un ejemplo, que es el azúcar presente en la leche. También existen azúcares más grandes, que ya no van a tener este saborcito dulce que suelen tener los azúcares pequeños como la glucosa. Y esos azúcares más grandes podemos encontrar, por ejemplo, el almidón, presente en las papas, presente en todos los cereales. Podemos encontrar el glucógeno, que está presente en los músculos de los animales. Podemos encontrar la celulosa, que forma parte de muchos vegetales y que consiste justamente en la famosa fibra vegetal que contienen los alimentos. Y entre otros tipos de polisacáridos. Nuestras células obtienen energía a través de ellos en este proceso llamado respiración celular y su estructura cuenta principalmente con carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos, también conocidos como las grasas, se conocen por ser principalmente biomoléculas que cumplen un rol energético, pero más bien un rol energético a largo plazo. A diferencia de los carbohidratos, que se dice que son de energía de uso inmediato, los lípidos normalmente se dice que son de energía para reservarla. No energía de uso inmediato, sino energía a largo plazo. Sin embargo, pueden cumplir muchos otros roles, como por ejemplo, cumplir un rol estructural al formar, por ejemplo, parte de las membranas plasmáticas de las células. Y al mismo tiempo una función reguladora, pues existen una gran cantidad de enzimas, una gran cantidad de hormonas en nuestro cuerpo que son producidas a partir de lípidos. Los lípidos más comunes son los ácidos grasos, que son los aceites, los fosfolípidos, que forman parte de la membrana biológica, y los esteroles como el colesterol, que también cumple una función reguladora muy importante. ¿Dónde podemos encontrar grasa? Principalmente en, por supuesto, los aceites, los frutos secos, la palta y los pescados. Muchas otras carnes tienen lípidos también, un alto contenido de grasa, sin embargo, no son tan recomendables como, por ejemplo, estas que aparecen en los ejemplos. ¿Sí? Los mamíferos almacenamos la grasa en un tejido en particular que se conoce como el tejido adiposo y que lo podemos encontrar en varias partes del cuerpo. Es una capa que se encuentra un poquito debajo de la piel, en la que encontramos, por ejemplo, que podemos encontrar, por ejemplo, en el abdomen, en las piernas, en los glúteos, en el pecho, etc. Estas biomoléculas, los lípidos, están formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Los ácidos nucleicos son un poco más desconocidos, puesto que no hay que consumirlos en la dieta, puesto que podemos producirlos naturalmente a partir de otros nutrientes, a partir de otras biomoléculas, podemos fabricar nuestros propios ácidos nucleicos. ¿Cuál es la función de estas moléculas? Es ser las portadoras de información. Específicamente, el ADN, que es un tipo de ácido nucleico, es la molécula portadora de la información en los seres vivos. El ARN también es un ácido nucleico, también puede portar información, pero más bien va a actuar como mensajero antes que ser el gran almacén de la información. En el ADN podemos encontrar toda la información acerca de la estructura y la función de un ser vivo completo. Por lo tanto, son sumamente importantes, súper importantes. Sobre todo el ADN, que como acabamos de mencionar, es la molécula portadora de la información de los seres vivos y que podemos encontrar o en el citoplasma o en el núcleo, dependiendo del tipo de célula que sea.